Hola, soy la Chachis. Yo soy Sidurti. Y yo soy Kuruni. Esto es Síntesis Podcast. Síntesis Podcast. Las tesis más chingonas en español sobre temas de cultura pop traídas a ti en formato de podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos aquí de nuevo en Síntesis Podcast y el día de hoy me da muchísimo gusto poder presentar este tema que pues estaba de moda hace mucho tiempo, pero ya volvió a estar de moda. Y para esto, antes de decir el tema, quiero presentarles a Darina Silver, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí en tu podcast. La verdad es que he pasado de fan a colaboradora, entonces estoy súper contenta de estar en Síntesis Podcast. Exactamente, sí, y todo el mundo puede estar acá. Si ustedes son lo suficientemente fan de algo, ya están listos para venir como invitados y yo gustosa de ir a leer las tesis. Y pues fíjate, Darina, que resulta que, bueno, no sé si te acuerdas que hace como 2 años había una tesis ahí que se hizo medio viral, que es de esas como burlas constantes que van saliendo en redes sociales de, ay, ¿por qué hicieron una tesis de eso? O, ay, qué chistoso, ¿no? Luego algunos las leen, otros no, pero hace 2 años salió una tesis sobre Betty la Fea y pues es una de las que yo me eché a la tarea de leer. No sé si te acuerdas de... Pues no me acuerdo, pero realmente a mí me pareció cuando vi la telenovela que sí había bastante tela de dónde cortar y sí daba para material de hacer una tesis. De hecho, la razón por la que quise participar es porque yo hice un pequeño análisis de elementos de mercadotecnia en la telenovela. Entonces creo que sí tiene muchos aspectos que se podrían analizar pues más académicamente. Sí, no, porque aparte, o sea, esta novela, bueno, vamos a hablar primero de su director y su libretista, guionista, que es Fernando Gaitán. Pues él venía de éxitos ya muy grandes, ¿no? El anterior es esta novela llamada Café con aroma de mujer, que se volvió en un hit. Ahorita vamos a contar por qué, pero sobre todo porque estaba ayudando mucho a cambiar la imagen que se tenía de Colombia debido a sucesos históricos que estaba atravesando el país en ese momento. No sé si te acuerdas o has visto sobre pues toda esta mala imagen que se ha creado de este país tan bonito. Bueno, de hecho hay también una anécdota relacionada con Betty la Fea, que hasta el propio presidente intervino y habló con la televisora para cambiar un evento que ocurre en la telenovela sobre un tema de corrupción, porque justo querían que la telenovela pues tuviera una buena imagen y una buena proyección de Colombia y se volvió un tema de interés nacional y sí. Igual que los partidos de fútbol y este tipo de eventos nacionales grandes, el final de Betty la Fea en Colombia pues fue todo un acontecimiento y también pues ha sido uno de esos productos culturales de más exportación. Hay muchísimas versiones de esta historia. Sí, fíjate, yo encontré que ha habido 28 adaptaciones y se ha traducido 25 idiomas diferentes. Yo de lo que he visto, y hay algunos TikTok, los compartiremos también ahí en las redes sociales del podcast, pues por ejemplo hablaba en Turquía, ¿no? En Egipto, en Francia, Estados Unidos, pues en México obviamente también tuvo su versión. ¿Qué otra te acuerdas? Bueno, en Estados Unidos creo que hicieron más de una versión, creo que hay por lo menos 2 versiones en inglés de esta historia y pues es un tema internacional que sigue teniendo vigencia, incluso si ves los rankings de las televisoras de streaming, sigue apareciendo muchas veces Betty la Fea entre los principales títulos más vistos. De hecho, la razón por la que yo vi la serie fue porque en muchos años yo no la había visto, me había resistido de alguna forma a verla, pero en la pandemia yo seguía viendo que aparecía entre lo más visto y me daba curiosidad, ¿no? Y ¿cuál era el motivo por el cual esto sigue teniendo tanta vigencia? Y bueno, me aventé el maratón, la verdad, en esos días que teníamos. Y entonces te diría que tengo relativamente reciente la visualización de la telenovela completa. Y después me pareció tan interesante que me uní a un grupo de Facebook en donde el grupo se llama Todos fingimos trabajar en Nocomoda. Y ahí siguen actualizando chistes y memes y ahí los actualizan a temas actuales. Sí. Y es una comunidad muy activa en donde la vigencia de la telenovela persiste. Una de las tesis que leí analiza como desde ya lo literario a nivel pues análisis de personaje, el guión, más allá del humor y de los chistes que pudiera haber en esta serie,
o telenovela en su momento, tiene que ver con lo transgresor que resulta que la heroína, y ahorita desglosaremos un poco más ese término, lo pongo entre paréntesis un poco, cómo esta heroína pues reta lo que era una heroína en las telenovelas melodramáticas latinoamericanas en general, ¿no? Que normalmente es una chica, si bien de clase social baja, que es como el estereotipo que más se tiene, y cuya finalidad es el amor, pues acá encontramos una mujer que no coincide con la parte, bueno, de la clase social sí un poco, pero de los estándares de belleza para nada, que ese es como lo más poderoso de la serie, pero también que su objetivo final no es el amor, y también ahí entra un poco la crítica hacia el final que hubo de la telenovela, ¿no? Entonces, una de las tesis que yo leí es de Padilla Pardo, y se llama Beatriz Pinzón Solano, la antiheroína. Y esta es una monografía más bien para la licenciatura en Educación Básica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esta se escribió en 2022, es más o menos reciente, pero lo que se mete a hacer es justamente este análisis de qué es una heroína, cómo está el contexto del melodrama en América Latina. Se pone un poco también a indagar cuáles son normalmente los tropos que se dan en este melodrama latinoamericano, de dónde viene literariamente, por qué es exitosa, y pues lo que esperaríamos de una heroína y lo que nos da Betty, ¿no? Y pues también su antagonista, obviamente, que es pues sobre todo Armando, aunque ella tiene que enfrentarse a muchas vicisitudes durante la novela. Pero entonces ella nos va hablando un poco de, pues sí, de este carácter como poderoso que tiene. ¿Tú pensarías que es una heroína o una antiheroína? Así. Pues bueno, quizás retomando este grupo del que te cuento, de que está en Facebook, hay como ese debate permanente si la heroína o la víctima de esta historia termina siendo Marcela, que era la prometida de Armando, porque de alguna forma Betty se entromete en la relación y era como una relación que ya tenía compromiso, que ya tenía como una historia, y pues para muchos seguidores de la historia incluso pues es como una antiheroína por la manera en que se da la relación entre Betty y Armando, que también ahí hay muchos temas de economía, de poder, ¿no? Es un tema financiero también. Entonces, no es una relación pues como la que veríamos en una heroína clásica totalmente impoluta, en donde los valores morales triunfan sobre cualquier otro escenario, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate, de Marcela no había escuchado yo esa teoría, está interesante. Pero entonces, ¿qué hace María Angélica en esta tesis que te estoy comentando? Pues ella de verdad sí se va muy clásica y se va a la literatura y se va hasta los griegos y se va al melodrama italiano y luego nos trae viajando ahí por Europa. Está muy, muy entretenida la lectura, pero ella entonces lo que nos dice es que pues va cambiando la imagen de lo que es una heroína a través del tiempo, ¿no? Entonces, si bien en la Edad Media a lo mejor tenía que ver con valores como Dios y la doncella y luchar por grandes verdades, cosas así, pues va cambiando un poco a través del tiempo y pues obviamente va a ser muy difícil encontrar a una Beatriz Pinzón que tenga este tipo de ideales, ¿no? De voy a salvar, o sea, sí trae esa onda de salvar a Ecomoda y todo eso en algún punto de la novela, pero no es como que ella diga, yo vine a esta empresa por la verdad y para salvar a Colombia o a mi ciudad, o sea, no, en verdad es así como una persona común, que eso es lo que llama mucho la atención. Pero entonces ya cuando María Angélica empieza a plantear esta heroína o héroe ya en la época moderna y posmoderna, pues nos empezamos a encontrar con que para que haya una identificación con el héroe, pues sí tiene que estar muy bajado a tierra, ya no es alguien cercano a los dioses, ya no es alguien que tiene unos grandes ideales, sino que queremos ver más un ser humano. Por eso hasta encontramos como héroes, antihéroes tipo Walter White en Breaking Bad, u otro tipo de series que dices, pues como si esta persona tiene una ética cuestionable, me siento tan identificada y a final de cuentas es el protagonista. Entonces, pues Betty, María Angélica en su tesis nos da como una serie de pautas de qué haría antihéroe a Betty. Betty es pues que ella tiene que ser la protagonista, para que sea una heroína, tiene que ser idealista. Pero ya más en la época moderna, posmoderna, pues sí nos habla que a lo mejor su humor es un poco más oscuro, un poco más irónico.
también nos habla un poco de una autoimagen negativa, que eso sí, pues sí lo podemos ver en Betty. Incluso da unos ejemplos que pues sacados del libreto o del guión dan mucha risa porque sí, pues dices, ay, qué cosas tan feas se dice y cómo también es con las que nos identificamos más. También dice que para ser antihéroe tienes que ser antiético, egoísta, hacer las cosas por beneficio propio, pero también habla de carismas, que tienes unos defectos que son agradables a la gente. Creo que eso es un gran logro de este guión, porque aunque los personajes no son todos agradables o no son todos buenos, tienen elementos que te hacen identificarte con ellos y los hacen más redondos y más humanos. Esta identificación de la cual platicas creo que se encuentra incluso en los personajes secundarios. Por ejemplo, en todos los personajes que corresponden al cuartel de las feas, Sí. que se ha pues hablado bastante sobre cómo representan diferentes elementos de lo que hace descartable, ¿no? Al estereotipo femenino, ya sea en estereotipos de edad, estereotipos de raza, estereotipos pues como estar divorciada o como ser muy alta y no corresponder al ideal estético, ¿no? de la mujer deseable. Estos elementos son características de los personajes que, si bien llevados un poco al extremo para hacerlos más cómicos, sí construyen una historia bastante sólida en cuanto a que los personajes secundarios apoyan este coro, ¿no? de voces que acompañan a nuestra heroína antiheroína y también respaldan este tema de cómo en la vida cotidiana pues no cumplimos estos estereotipos ideales, ¿no? Y esto ayuda y abona a que el ambiente, el entorno laboral de Betty se sienta más creíble y tenemos una mayor cantidad de elementos de identificación para que el relato se nos siga siendo atractivo. Y justamente esa es como la conclusión a la que llega. O sea, ella hace todo un análisis, va clasificando, va poniéndole nomenclaturas a los tipos de características que van apareciendo y los va instalando como en diferentes épocas, porque incluso hay algunas partes en las que Betty sí funge como un héroe o una heroína de modelo clásico, que es aquella que dice voy a salvar a Incomoda, yo voy por yo quiero amor, entonces a lo mejor tiene algunos otros ideales, pero también tiene esos elementos como tú mencionas que son como más negativos o que se pueden juzgar como negativos, que tiene que ver con ese egoísmo que dicen, pero no, Betty es súper buena y Armando es el malo, ¿no? O sea, también vemos que de repente ella como por esa necesidad que tiene de aceptación y de que siempre la han rechazado por su imagen visual, pues entonces a lo mejor va a hacer algunas cosas en pro de conseguir esas metas que no había podido conseguir anteriormente, y eso también hace un poco cuestionables algunas decisiones que toma, como pues hacerle caso a Armando aún sabiendo que la está usando, ¿no? Entonces, ese tipo de características que hace que, digamos, esa antiheroína o heroína, pues es que se traslapan, o sea, realmente lo que te decía es que en esta presentación que se hace en la tesis o en la monografía sobre lo que es el héroe o la heroína en la época más moderna y posmoderna, pues es que se parece ya mucho al antihéroe o a la antiheroína. Entonces, pues sí tenemos un personaje muy rico, muy retador, y que, pues bueno, ahorita te voy a contar otro chismecito que tiene que ver con una entrevista que le hicieron a uno de los libretistas sobre esta obra, y en la que pues vamos entendiendo de dónde viene la inspiración y el contexto cultural en el que se desarrolla. Bueno, creo que si alguno de nosotros ha sido godín y ha vivido las intrigas palaciegas que se viven en una oficina, puede estar también bastante inmiscuido, ¿no? Porque suele haber estos personajes que si el jefe acosador, que si el jefe déspota que llega a gritonear aunque no sabe qué pasa, que si las personas chismosas que inventan cuentos en el baño sin que te conozcan bien, que si alguien que hace abuso de su poder usando su imagen física, que si alguien pues emplea sus artimañas de contactos para hacer también malos negocios. Entonces, creo que la vida godín latinoamericana está bien reflejada acá en este guión. Más allá de la trama romántica, creo que hay muchos elementos de cotidianeidad que también están bien plasmados. Yo creo que sí hay que aclarar que es la vida godín, porque eso es un término muy mexicano. Sí. Sí, la vida godín es la vida del oficinista, ¿no? No sé de dónde provenga el nombre, estaría bueno por ahí echar una googleada,
pero pues se les llamaba godines a las personas, o se les llama todavía, ya es más godín que godines, pero se les llamaba godines, como este apellido godines, a las personas pues que tienen su trabajo de oficina de 9 a 5, que se visten formalmente, que están en un escritorio y pues trabajan pues, en un mismo espacio, ¿no? Ya pues se ha vuelto un término como muy general para hablar de esta vida de oficina y pues sí, no sé en Colombia cómo le digan a esa vida, no sé. Pues me llama la atención, por ejemplo, el tema de corrientazo, que yo entendía que era el nombre del establecimiento, pero ya después entendí que era como nosotros le llamamos a la comida corrida. Ah, sí, sí. Y los sí. corrientazos, pues son de este tipo de restaurantes donde hay varios tiempos y ya está como predeterminado el menú. Y es un precio bastante accesible en donde los oficinistas también acuden mucho. Ajá. Para no tener que, pues no sé, llevar un sándwich y comer en el lugar de trabajo. Pero está también plasmado, de hecho, dentro de la trama y hay varios momentos en el corrientazo dentro de la historia de Betty y hasta hay chistes sobre la economía local del oficinista, ¿no? Porque cuando tienen problemas económicos, pues Betty no puede pedir el complemento que es el platanito frito y entonces pues ya pide su comida sencilla, ¿no? Como nosotros que nos esperamos a quincena para pedir un huevito en nuestro arroz. Ah, sí, claro, sí dices, no, ya me da para un pozole. Sí, fíjate, yo casi no me ha tocado ser godín, pero sí he tenido mis épocas de godín y sí, totalmente, ¿no? Y a mí, fíjate, yo me tocó ver Betty la Fea, pues en la época en la que estaba de moda. No era así como de ver todos los episodios, pero me divertía mucho verla cuando había ocasión. Y después de eso me tocó vivir en Bogotá. Y yo me sentía como todos los días en un episodio, ¿no? Porque pues veía estas dinámicas. Yo no trabajaba en oficina ya, yo estaba estudiando, pero pues sí me tocaba ver esas dinámicas, los corrientazos, los restaurantes, ver a las personas oficinistas en el transporte público. Y ahora que he estado volviendo a ver algunos episodios y esta nueva como... Sí, el pues, reboot. El redebut de Betty la Fea, pues ahora lo veo con otros ojos, entiendo los chistes de otra manera, porque pues ya también hay cosas del lenguaje que ya incorporé en mi persona y pues me gusta ahora más, o sea, todavía más. No sé si hay gente, sé que hay gente que no le encantó esta nueva temporada, pero pues para mí sigue siendo disfrutable y también, de hecho hay una tesis, esa no la leí, déjate cuento el chisme, en la que sí hablan de la recepción de esta nueva etapa de Betty la Fea con el humor de antes, ¿no? Que también tiene que ver un poco con dinámicas sociales y con algunos cambios de paradigmas que hay. Pero bueno, ¿te parece si vamos a una pausa? Y ya regresando, pues seguimos con el chisme para hablar un poco de esta entrevista y pues a ver qué más sale. Perfecto, muchas gracias, Chachis. A ver, regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde estamos como Síntesis Podcast. También nos puedes contactar en nuestro correo electrónico que es podcastsíntesis@gmail.com. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Síntesis Podcast y pues es que yo te quiero platicar así como la otra tesis, como que estoy así que ya me urge hablar de eso. Entonces, no sé, hablábamos un poco como esta cuestión en la que pues está muy relacionada la historia de Colombia con el momento en el que esta novela sale al aire. Entonces, bueno, antes de irme a la segunda tesis, pues sí quiero mencionar que en esta otra de María Angélica Pardo Padilla, ella nos da un poco de contexto. Bueno, quienes conozcan de historia de Colombia o que más o menos tengan memoria para esos años que eran el 99, 2001, que es lo que duró la novela, pues había un auge de paramilitarismo en Colombia fuertísimo, ¿no? Había masacres, había secuestros masivos, había escándalos de dinero y que tiene un poco que ver con esto que tú me contabas, ¿no? Sobre que le pedían al director y a los guionistas que por favor no estuvieran dando esa imagen, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, al final de cuentas este producto cultural, como decíamos, se fue haciendo muy exitoso, llegó a muchos países y también pues reflejaba un poco esta vida cotidiana en Colombia. Entonces la idea era dar una sensación de paz, de prosperidad, incluso al final de la telenovela, ya que Betty tiene su cambio de imagen, pues hay unas conversaciones sobre exportar, sobre tratados internacionales. De hecho, pues está el tema de que pues Colombia se quería abrir al mundo y de hecho pues
han hecho mucho porque la economía colombiana también destaque, ¿no? Entonces era este momento en muchísima transición en donde la imagen que buscaban proyectar pues era positiva. Sí, claro, y que totalmente está apegada a la realidad, o sea, un poco ya para aquí voy a la otra tesis, que es la de Juliana Echeverry Ruano, que ella lo que trabaja, bueno, trabaja muchísimos temas, se me hace un trabajo muy interesante que hizo y muy periodístico, porque de hecho ella es de formación periodista. Uh-huh. Y pues en una de todos estos temas que estuvo abarcando, sí consiguió una entrevista con Eduardo Galán, que es uno de los libretistas de esta novela, y logró pues tener comunicación y más o menos preguntar pues la inspiración de estos temas o realmente si había presión o no presión por dar una imagen, si era la idea o no. Entonces Eduardo muy amablemente le cede la entrevista y entonces empiezan a hablar de varias cosas, pero de las que tiene que ver con eso que estamos mencionando ahorita, es que pues no era el objetivo, o sea, no es que estuvieran haciendo una campaña de vamos a hablar de todo lo bueno de Colombia nada más, sino pues también reflejar esa sociedad para los colombianos. O sea, ellos ni siquiera estaban pensando en el éxito que iba a tener a nivel mundial, entonces pues lo que querían era que la gente en esos momentos que se estaba viviendo tan complicados, pues se pudiera sentir identificada con ese gran grueso de población que realmente pues todos los días se levanta en la mañana a trabajar. Entonces eso era lo que querían como más bien proyectar. Y la inspiración que él toma para esto, pues es en donde él trabajaba, que era RSN, que era esta televisora, en la que pues él labora y pues que se parece mucho al ambiente de Comoda, pero obviamente no iba a decir que era la televisora, pues porque ahí ya iban a empezar a indagar de entonces quién es quién, ¿no? Pero entonces todos estos chismes que él empieza a ver y estas dinámicas sociales tan desiguales también, es como lo que le empieza a hacer a que les llame la atención hablar de este tema. Venían de la telenovela del gran éxito de Café con Aroma de Mujer, tenían toda la confianza del mundo, todo el mundo confiaba en el producto que pudieran generar, pero entonces ahora dice, bueno, sí, pero ahora lo vamos a hacer sobre una secretaria fea y es la heroína, ¿no? Entonces, ¿todos de qué? O sea, dice, bueno, vamos a confiar, vamos a entender que pues es un proyecto diferente, pero Eduardo lo que comentaba, Eduardo Galán, es que sí viene de una historia real, o sea, que sí viene de una, pues no dijo los nombres de los altos mandos, pero sí había un alto mando que menospreciaba mucho a su secretaria, pues porque era no muy apegada a los cánones estéticos occidentales, entonces pues sí la veía como para menos, como era de otra clase social, era como bastante, ¿cómo diríamos?, condescendiente con ella, y entonces ella se cansa de esos maltratos y le renuncia. Y él lo que hace es decir, pues no me importa y no me importa, pero entonces los guionistas, o este guionista Eduardo en particular, presencia como él se le acaba la vida porque ella llevaba sus agendas, llevaba todas sus finanzas, llevaba absolutamente todo, o sea, y a él le pareció como irónico que una persona con ese nivel de poder, de privilegios y de, pues, capital cultural, pues dependiera tanto de una, y pues lo digo con esas palabras, de una mujer fea para llevar su vida, ¿no? Entonces esa fue como la idea, la inspiración, más que obviamente en una televisora es muy similar a Comoda, porque están en los mismos pasillos desfilando las personas que son estéticamente muy hegemónicas, junto al corriente de población que pues gana mucho menos dinero, ¿no? Entonces esas dinámicas él las veía y entonces es de ahí de donde surge el guión, y que es un poco como lo que tú comentabas, ¿no? Sobre la vida godín o del oficinista. Y bueno, también hay estudios sobre el privilegio de ser bella, ¿no? De ser bonita, claro. El mundo de los bellos. Y bueno, si piensas en el común de las televisoras o de las empresas dedicadas a estos temas de espectáculos, ajá, se busca un estereotipo de belleza hegemónica. Y sin duda, pues hay un contraste entre el personal operativo, que no necesariamente cumple este canon, sí, y quien sale a cuadro, la chica del clima, las modelos, quien lee las noticias, ¿no? Entonces, pues si estás en un puesto operativo y ves este mundo de los bellos al cual uno sí, no puede acceder, incluso es como todo un paquete, ¿no? De privilegio, de dinero, de poder, sí, de influencia, de visibilidad. Entonces, pues es también esta identificación que la gran masa de las audiencias logramos
pues es que sí, nos vemos más reflejados, no necesariamente en la gaviotica, ¿no? Sino que nos podemos ver más cercanos quizás a alguien que va en el transporte público, que que no terminó sus estudios, incluso claro, con la peliteñida, ¿no? Sí, o que te cuesta trabajo acceder a un trabajo y vas a 20,000 entrevistas antes de que alguien te dice que sí, ¿no? Por un golpe de suerte. Entonces, estos momentos en donde incluso al principio de la telenovela se usa la cámara subjetiva, entonces ves este primer capítulo en cámara subjetiva, cómo vas entrando a este mundo que pues es el mundo al que no tienes acceso y vas entrando en cámara subjetiva, lo cual ayuda también al tema de la identificación. Entonces creo que lo construyen muy, muy bien, muy interesante en este tema del uso de la propia cámara, ¿no? Como un narrador de sí, primera persona. Sí. Y ahorita que mencionabas esto del privilegio de la belleza, pues esto sí, o sea, por ejemplo, existe el término pretty privilege, que sí, es como se quedó en inglés, pero realmente su nombre teórico es el capital erótico y que normalmente se le atribuye más hacia las mujeres, ¿no? Y incluso llegué a leer por ahí, creo que eso lo hicimos para el episodio de Barbie, mencionaban este capital erótico como una de las maneras de empoderamiento que tienen a veces las mujeres, porque no, pues es de los pocos a los que se puede acceder sin a lo mejor subyugarse tanto a ciertas restricciones del patriarcado. O sea, como que sí permite una independencia económica, permite otro tipo de dinámicas, obviamente sigue estando subyugado, pero pues sí, ese es como el capital erótico, ¿no? Y de ahí vamos a brincar entonces al cuartel de las feas, o sea, que también hace este análisis Juliana, en el que no se centran todos los personajes, pero menciona algunos. Entonces vamos pensando en cómo también revierte muchas lógicas esta telenovela al hablar y representar a mujeres que normalmente no eran representadas, ¿no? O sea, por ejemplo, Mariana, que es la mujer que es afrodescendiente, es una afrocolombiana, como ella, o sea, porque también eso establece, dice, pues, ¿por qué es cuartel de las feas? O sea, objetivamente vemos a las actrices y dices, pues no, o sea, no va por ahí, o sea, incluso hay algunas que están muy cerca de la belleza hegemónica, pero tiene que ver con otras características que te alejan del privilegio, que pueden ser de clase social, que pueden ser de raza, que pueden ser incluso de la condición en la que te encuentres con respecto al patriarcado. Entonces, Mariana, pues al ser una afrodescendiente, pues está mostrando que, bueno, se le considera la fea porque ese sector de la sociedad en general, pues también se le considera fuera de acceso a ciertos privilegios o derechos, ¿no? No sé cuál otro personaje del cuartel te viene a la mente y ahí más o menos ver por qué se les pone ahí. Bueno, por ejemplo, está Inesita, que es una mujer que lleva toda su vida trabajando en Ecomoda, que sabe todo de diseño, que es la mano derecha del diseñador principal, pero por un tema de edad ya cae en un tema de edadismo, ¿no? Uh-huh. Hay una discriminación ahí para el tema de las personas de más edad y aunque es pues muy respetada, pues también tiene varios elementos que hacen que muchas veces la menosprecien o no tomen en cuenta tanto su opinión por el tema de la edad. Y también hay un momento en donde se explica un poco más sobre su historia de fondo y donde hablan de su pareja, de que la abandonó, que la dejó, y hay un momento también en donde hay como un flashback a lo que pasó con esta relación, y bueno, para muchos es como material de paja, pero también las historias de fondo de los personajes, como decía yo, creo que ayudan a entender un poco más sobre estas relaciones de poder que son las que pues le dan trasfondo al cuartel de las feas y también pues nos hacen sentirnos más cercanos a ellas. Sí, porque tiene más que ver con nosotros, aunque los etiquetan en ese cuartel de las feas. Otro, por ejemplo, es Aura María, que es esta mujer como muy bella, voluptuosa, que también un poco va por ahí. Es, pues sí eres bella, pero eres bella no del modelo canónico de modelo o de mujer que puede salir en la televisión, pero sí eres bella. Pero también otro aspecto que tiene Aura María, también escarbando en las historias de vida, tiene que ver con que ella es una madre soltera. Sí. Entonces es una mujer sin hombre y es una mujer que tiene que llevar y sacar adelante pues a su descendencia de manera pues independiente, ¿no? Entonces eso la coloca en otro lugar, ¿no? Sí, y de hecho pues hay mucho juicio moral sobre este personaje porque a ella es joven y le gusta seguir saliendo de fiesta, y entonces hay todo un tema sobre qué pasa con tu hijo, con quién lo estás dejando, quién lo cuida,
y hay muchísimos comentarios negativos hacia cómo ella pues quiere seguir disfrutando de su juventud y su alegría de vivir porque es un personaje muy alegre. Y entonces, pues en la novela la manera en que lo resuelven es, no, ya lo vamos a sentar, se va a volver a sentar cabeza, lo vamos a emparejar con un hombre de bien. Porque es lo que le hace falta, Porque ¿no? es lo que le hace falta. Ella en realidad, pues, esta chispa de alegría de los diálogos, y es creadora de los triple papitos, que son como, o sea, alaban a los hombres guapos de la novela, ¿no? Entonces, realmente es un personaje muy, muy divertido. Y también es la recepcionista de Comoda, entonces hay muchas escenas de espectáculo visual cuando sale Aura María, y muy voluptuosa y muy chispeante. Sí, no, totalmente, pero ves, o sea, como que también nos sirve como de guía de qué es lo que se juzga en las mujeres. Uh-huh. Otra en la que pienso y que también se menciona en la tesis es pues la peliteñida, ¿no? Patricia Fernández, que dices, bueno, ella incluso se menciona constantemente, pues que ella sí entra en los cánones de belleza aceptados y que ella bien podría, a lo mejor no ser modelo, pero sí está muy cercana a esto, y su historia pues sí tiene que ver con que ella se divorció, ¿no? Ella ya estaba colocada en ese lugar de clase alta, ya tenía la vida resuelta gracias a ese capital erótico, pero entonces lo pierde. ¿Y qué pasa? Pues entonces lo que la convierte en alguien que se quiere poner en la línea entre el cuartel de las feas y el otro mundo, pero realmente está dentro del cuartel de las feas porque es con las que más interactúa, es por su falta de estudios. Claro. Entonces es una persona que no se preparó, es una persona que por sí misma, fuera de este capital erótico, pues no puede acceder a tantas cosas porque solo hizo 6 semestres en la San Marino y no terminó los estudios, y pues ella sigue como usando estas herramientas que le enseñó la vida para poder volver a acceder a estos privilegios, y eso es lo que nos parece cómico, el cómo no lo va logrando y ella no quiere aceptar que quizá ya está del otro lado, en el que pues la gente tiene que levantarse en la mañana, trabajar y salir adelante de otras maneras, ¿no? Y de alguna forma también hay muchos momentos en que pues la estafan o hacen mal, o sea, el personaje cae en muchas trampas igual del patriarcado, en donde la utilizan o le dicen, le prometen cosas y luego no se las cumplen, ¿no? Ella se hace expectativas y bueno, es parte como de esta broma constante, ¿no? Que le hacen sobre sus estudios, sobre, pues ella aspira a muchísimas cosas más de las que tiene, y al final pues es también uno de los personajes más memorables, ¿no? De la pobreza me está respirando en la nuca, es una de las frases, y bueno, junto con la de los 6 meses en la San Marino, pues es una de las frases más recordadas de la telenovela, y uno de los personajes que también, incluso la propia actriz creo que ha sacado buen provecho de su personaje después de la telenovela, y bueno, también es muy carismática. Muy de los más queridos, sin duda. Sí, y luego finalmente pues estamos hablando de Betty, que yo vi como que será unas 2-3 semanas en un TikTok, una teoría de por qué Betty está en el cuartel de las feas, si hegemónicamente sí cumple con las características de una mujer bella, porque es blanca, es bella, ciertas características físicas, ¿no? Porque por ahí también tenemos otra, ella sí no me acuerdo cómo se llama, la que es muy alta. Ella. Bueno, ahorita no me acuerdo, pero bueno, ahí lo buscamos, pero ella también dice que ella no entra en los cánones de belleza, incluso porque es muy alta. Uh-huh. Y que eso pone inseguros a los hombres. Entonces un hombre no quiere una mujer más alta, entonces ya eso hace que tampoco entres, porque la medida de tu lugar en la sociedad como mujer va de acuerdo a los hombres. Entonces es muy interesante, y en este aspecto Betty, en este TikTok que te decía, pues hacían una teoría muy novedosa. La verdad no creo que esa fuera la intención, pero puede que sí tenga algo que ver, en la que mencionaban que ella pues es neurodivergente. Entonces pues tiene estos como rasgos de autismo, tiene algunas como cosas que pudieran interpretarse como que no encaja muy bien socialmente por eso, pero realmente lo que se analiza en esta tesis es que se habla de su poca eroticidad. Entonces aunque ella físicamente cumpliera con los rasgos, pues realmente no está poniendo el esfuerzo extra de agradar al género masculino. Entonces eso también ya la coloca en un lugar de abyección y en un lugar en el que ya no es vista como un objeto de deseo, porque ella no se representa de esa manera. De hecho, en algún momento antes del viaje a Cartagena, donde pues hay como todo un equipo asesorando su cambio de imagen, ella hace un esfuerzo por cambiar su imagen y provoca más risas y más burla de parte de
de los compañeros de trabajo, ¿no? Es como un no entender el código social en el que se nos está solicitando que interactuemos y por lo tanto, pues no tener acceso a los beneficios de cuadrarnos, ¿no? Sí, porque ella es inteligente, es muy perspicaz, es muy buena en su trabajo, es muy dedicada, sin embargo, se le critica porque no cumple con la característica que sirve a cosas muy distintas a lo que a ella le interesa en la vida, ¿no? Entonces, claro que ella quiere ser amada y claro que su búsqueda y un poco hasta sus rasgos más humanos tienen que ver con esa lucha interna de que quiere amor, pero pues al parecer en ese mundo de la gente bella, pues ella le toca de a menos y se tiene que aferrar a lo poquito que le llega. Entonces, pues si vemos a una persona muy humana, muy consciente de sus virtudes y quizá no tan consciente de sus defectos, pero la vemos en esa lucha interna, como dices tú, para encajar en ese mundo en el que pues las reglas están muy rígidas y pues que nos identificamos todo mundo, ¿no? Que nos puede llegar a pasar. Y de hecho, bueno, con este personaje que es muy alto, esta actriz que es alta, vuelve a salir en la nueva edición de Betty la Fea. Ajá. Ahí, bueno, pues no sé si cuente como spoiler, pero Spoiler alert. Sí, si quieren adelantarlo tantito. Lo que voy a contar es que en esta, pues 20 años después de la historia, se dice que este personaje pues era lesbiana, que era un personaje que tenía preferencias por las mujeres. Entonces, cuando Mariana le lee las cartas, le dicen que no hay ningún hombre que se vea en su vida, que probablemente no vaya a encontrar a un hombre en su historia de amor, y ya después se cuenta que pues era porque en realidad le gustaban las mujeres. Entonces sale del closet en algún momento de la historia y incluso está juntando dinero para irse a San Francisco a correr el maratón LGBT, ¿no? Es Sandra. Sandra. Y, bueno, Sandra, ella es este personaje que pues si no encontraba una pareja adecuada, porque todos los encontraba bajitos, y hay igual un momento de chiste dentro de la historia, porque uno de los abogados, que era muy bajito de la historia original de Betty la Fea, pues como que la coquetea con ella y la pretende, y el chiste es un chiste muy gráfico, ¿no? Del hombre bajito con la mujer muy alta, ¿no? Entonces, y bueno, como les decía yo sigo comunidades que siguen comentando esta novela, y para muchos es como indignante que se meta el tema LGBT. No, sí, ya quieren poner en todo. Sí, claro, así como que, ¿por qué se volvió woke mi telenovela del año 1999? ¿No? Pues sí, porque estaba en el closet, señores, por eso, toda la gente ahora que se les hace exceso, estaba en el closet ese año, ya, supérenlo, ya, estoy harta. Pero bueno, ahora vamos con Sofía y Berta, que son de ellas. Fíjate que tengo menos recuerdos de ellas en la novela, pero también leí por ahí, no me acuerdo si ya fue en esta tesis o fue en alguna otra que estuve ahí como ojeando, pero hablaba también de estas mujeres que en su momento fueron hegemónicas, eran muy bellas, eran muy perseguidas por los hombres, pero uno, o ya están casadas, o dos, pues ya no tienen hijos o no pueden dar hijos a la sociedad. Entonces, pues también eso las va relegando a otros lugares, ¿no? Entonces, pues yo creo que las mujeres se sentirán muy identificadas con todo este conjunto de reglas que nos parecen tan naturales y que también le dan, y que no nada más hacen las mujeres, porque por ejemplo también tenemos a Nicolás. Claro. Sí, no cumple con la expectativa de lo que buscas en un hombre viril y masculino que te protege. Pero gana mucho dinero. Tiene otras virtudes, Nicolás. Es un personaje muy... Bueno, y muy el querido. actor, oh Dios. Es muy guapo. Realmente, ahí sí le tuvieron que batallar para hacerlo nerd, ¿no? Porque es un actor realmente muy guapo y bastante atractivo. No, sí, muy bien representado toda esta gesticulación, todos estos como la voz que no es también tan grave, claro. O sea, todo este trabajo artístico que realiza, pues sí, la verdad es que pues es con la finalidad exactamente también de colocar esta masculinidad que no es la masculinidad esperada, y como eso lo coloca, pues también nos da risa, pero también hace que no tenga el acceso a chicas, que es como lo que se les premia a los hombres que cumplen con las reglas, claro. A poder económico o a otro cierto tipo de cosas, ¿no? Uh-huh.
Sí, Sofía, por ejemplo, sufre mucho con el tema de pues la pensión alimenticia de sus hijos y estar persiguiendo el cheque, ¿no? Que es el sobrenombre que le dan a su esposo porque no cumple con la pensión alimenticia por estar al pendiente de la nueva moza, ¿no? Del amante, de la persona por la que dejó a Sofía. Ajá. Y en el caso de Berta, ella parece que tiene una familia más tradicional, con un esposo que la cuida, con unos hijos que pues forman parte de un núcleo tradicional de familia, y a ella lo que le mortifica o lo que le inquieta mucho es el tema de su peso. Ahí la vemos también en algún momento llevar a cabo una operación, no sabemos si bariátrica o qué tipo de tema, baja mucho de peso, luego vuelve a subir porque al parecer la actriz tuvo un embarazo durante la telenovela. Entonces el tema del peso sigue siendo también uno de estos pues yugos, ¿no? Sí. Sobre el tema de la belleza hegemónica. Y bueno, es algo que también entra mucho en cuestionamiento, si una mujer gorda puede ser bella o ser parte de este club selecto de belleza, ¿no? Y ha habido muchos cambios también en el discurso. Recordemos que es una novela que terminó hace más de 20 años, entonces pues también hemos tenido oportunidad de teorizar y pensar y repensar mucho de nuestros discursos, pero sigue siendo un tema vigente, siento yo, el tema del peso. Y bueno, pues son problemáticas que persisten en nuestra vida cotidiana, de allí que también pues las revisitas al relato pues no estén de más. ¿Y a ti qué te pareció esta versión nueva? A ver, como en este conflicto de exactamente cómo incorporar nuestra agenda woke a esta novela tan tradicional y tan linda y tan pura. Me lo estoy diciendo con todo el sarcasmo que puedo, pero pues sí, bueno, ahorita yo te diré mi opinión personal, pero Claro. Quiero saber la tuya. Bueno, creo que desaprovecharon algunas oportunidades porque hay muchos momentos también de pajas. Digo, si van a ser 10 capítulos, como que te imaginas que habría que aprovecharlos súper bien. Sí. Y también siento que bueno, los elementos reales de la trama se podrían haber contado en 6 capítulos. Pero bueno, también tenían que poner algunas cosas de humor, algo más ligero. Me parece que construyeron bien algunos personajes que están ahí de antagónicos. Por ejemplo, el de Mila al principio me daba mucho coraje, y ya después la entendí un poco mejor, como que sí me hizo sentido al final de la historia un poco como lo fueron construyendo. Y hay otras cosas que siento que fueron muy Deus Ex Machina, ¿no? Que quisieron solucionarlo muy rápido, nada más para hacer el efecto narrativo de sorprender a la audiencia. No sé si se valga muchos spoilers, pero creo que en algunas cosas acertaron para complacer al fandom. Sí. Y en otras cosas quedaron cortos en aprovechar esos 10 capítulos, ¿no? Sí, a mí también me parece que hay mucha paja. Y por ejemplo, pues los personajes son muy queridos, son muy entrañables y se les podría dar un poco más de peso a sus desarrollos personales, aunque no se abarque de manera pues tan amplia como pues a lo mejor con Betty, que es como el personaje principal. Pero sí, o sea, como que era darle vueltas al mismo dramita y, ay, sí, Armando es así, ay, Betty es así, ay, la hija es así. Y pues sí, los demás personajes también son muy queridos y también estaría muy bien ver un poco más de ellos. Y en cuanto a esto de incorporar las nuevas discursos dentro de un guión que pues sí, realmente sus chistes pues sí se basan mucho en la gordofobia, en la misoginia, sí, en el racismo, etcétera, me parece que también, o sea, se ve el intento de querer conciliar los dos mundos. A mí, como alguien que pues sí, yo entiendo el contexto de la novela original, pues me entendía que de repente iban a soltar el chistorete para mis tías y para que les diera risa de porque está gordo, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Claro. Pero sí también veía yo que trataban de recuperar algunas otras cosas para complacernos a las personas que a lo mejor tenemos ya pues un poco cambiado el paradigma de este tipo de humor. Pero pues sí, o sea, yo no castigaría a la novela por tener el mismo humor y también me hubiera caído muy gorda que se adaptara totalmente, que eso sí le pasó a Just Like That un poco, ¿no? Como que de Sex and the City, como que sí quisieron ver demasiado woke y pecaron de muchas cosas que pues no, me parece que no, bueno, esa es mi opinión personal, ¿no? Claro, lo que sí podrían haber pulido más es la línea del tiempo. Creo que sí saltan demasiado en la línea del tiempo, no queda claro qué fue lo que pasó en muchos años, ¿no? Como que hay demasiadas incongruencias
y pues eso habría ayudado un poquito más a tener una historia más pulida, pero sí vería la segunda parte para pues terminar de concretar mi opinión al respecto de estos 20 años después. Y bueno, como dice el dicho, ¿no? No es lo mismo los tres mosqueteros. Sí. Entonces creo que hay que tener paciencia y bueno, si lo que disfrutas es como el ver de nuevo a los personajes y a los actores, pues ahí está servido, ¿no? Sí, y que la hija también funge un poco en esa conciencia, ¿no? De cómo dejaste que te tratara así, que es lo que ya decíamos después de pasado el tiempo de, claro, de la novela, ¿no? Y fíjate que ahorita me estaba acordando también que al final de la tesis Juliana Echeverry lanza como algunos testimonios, algunas citas de las entrevistas que estuvo haciendo en otra parte de la investigación, en la que habla de las lecturas que se ha hecho de la novela, ¿no? O sea, cómo lo ha interpretado la gente. Entonces hay como unas lecturas que son más críticas y que sí tiene que ver más con, pues a mí me parece que la novela está cumpliendo con esto y esto no, o sea, creo que esto no está bien adaptado a la época actual, hablando de esta nueva temporada, ¿no? Pero hay otra parte en las que hay unas lecturas mucho más literales, en las que nada más dicen, pues sí está súper bien, porque pues sí, a la imagen de Colombia hay que tenerla bonita y que todo el mundo piense que es bonita, y pues eso está muy bien, ¿no? O sea, como que ella va clasificando el tipo de recepción que se tiene en la obra, y también eso ayuda un poco para entender, ¿no? Porque sí, si bien hay que estudiar el guión, los personajes, todo, pues también hay que entender cómo la gente está leyendo estos productos culturales, cómo se siente identificado con estos productos culturales y cómo este éxito que tuvo Betty la Fea responde también a un contexto histórico en el que pues el país estaba pasando por conflictos muy lamentables y pues que la gente sabía que su país era mucho más que eso y que no se estaba viendo reflejado, y al verlo reflejado pues al parecer tuvo mucho éxito. Yo creo que el éxito a nivel internacional tiene que ver más con la construcción de estos como formatos y estructuras narrativas que hemos comentado, pero definitivamente también ayudó muchísimo a que el pueblo colombiano se sintiera como mucho más orgulloso de este producto cultural y lo hicieran parte de sí mismos. No sé tú con qué te gustaría cerrar. Pues bueno, yo no vi realmente Café con aroma de mujer, pero me parece muy relevante que el mismo director tenga dos telenovelas tan distintas, sí, tan exitosas, que también reflejen Colombia. Y bueno, creo que en el caso de Café con aroma de mujer, hablar de este producto que es tan importante, el café, la exportación. En el caso de Ecomoda, pues una empresa que exporta diseño, la belleza de las mujeres colombianas, incluso el tema turístico, ¿no? De Cartagena, porque, sí, bueno, yo conocí Cartagena hace realmente poco, pero se nota como también están muy orgullosos del crecimiento y el desarrollo que ha tenido Cartagena. Y vemos un Cartagena pues muy distinto al de hace más de 20 años, el Cartagena actual, pero se nota este énfasis en querer construir pues destinos turísticos internacionales, que tengan esta proyección, que tengan esta visibilidad cultural, ¿no? Entonces creo que pues sí, como un producto cultural, creo que tiene muchísimos méritos la telenovela, pues narrativamente también creo que tiene muchas cosas celebrables y pues obviamente el revisar el discurso es algo que pues siempre podemos estar haciendo, encontrando cosas nuevas y también entendiendo las cosas también en el contexto en el que fueron escritas y construidas. Y que hacer tesis sobre estos temas no es banal, o sea, justo estamos aquí tratando de desglosar eso, y pues sí, la verdad es que si no hay que banalizar el cómo puede influir un producto de este tipo en las identidades de las personas y en las identidades nacionales, o sea, en este caso que sí es como excepcional, ¿no? Pero pues bueno, muchísimas gracias, Daris. Gracias a ti, Chachis. Pero ya no conté, pues es que Daris tiene formación periodística, entonces pues es una buenaza en todo este tema, aparte de que tiene todavía su vena antropológica, entonces pues siempre está haciendo sus análisis más allá, y pues también eres escritora. Pues sí, realmente me he dedicado más a escribir temas de ciencia ficción y un poco de novela negra y de detectives, pero sí también disfruto un buen melodrama de vez en cuando. Entonces, si te quieren seguir o quieren saber más de ti, ¿a dónde te pueden buscar? Bueno, estoy como Darina Silver en todas las redes, allí me pueden encontrar y podemos seguir el
debate y el chismecito, o si quieren encontrarme ahí en el grupo de donde todos pretendemos trabajar en Ecomoda, también ahí me encuentran. Yo sí voy a entrar. Muy bien, perfecto. Entonces, pues muchísimas gracias también a toda la audiencia por quedarse hasta el final y pues ahí váyanos contando sus chismes sobre Betty, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Y también recuerden que siempre hay derecho de réplica, entonces cualquier cosa que hayamos dado información errónea o que la tesis no la entendimos bien, pues también está abiertos los canales. Entonces, bueno, pues yo soy la Chachis y esto fue Síntesis Podcast. Próximo episodio, tesis sobre peyote.